Nuestro pan diario. Meditaciones sobre la palabra de Dios. Nuestro tema hoy es: la misericordia triunfa sobre el juicio. Vemos en nuestra escritura que dice en el libro de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28:13. Qué importante para Dios es que nosotros aprendamos a perdonar. El perdón es la clave de la bendición. El perdón y el arrepentimiento abren nuestros corazones y permiten que el río de Dios fluya libremente en nosotros. Tres cosas son vitales para que el Espíritu fluya poderosamente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Primeramente, necesitamos una revelación de la grandeza de Dios. Saber que absolutamente nada es imposible para Él, de acuerdo a Lucas 1:37. Segundo, necesitamos una revelación de su amor, de su cuidado, de cómo Él está comprometido a amarnos eternamente, de acuerdo a Jeremías 31:3. Dios nos amó de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a dar su vida en rescate por la nuestra, y para no condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos tal y como somos. Finalmente, necesitamos una revelación de cómo podemos caminar en ese amor y darle a otros ese amor de Dios. Sabemos que las heridas del alma, las heridas del corazón son actitudes desgastantes, tanto que conducen a las personas a la amargura, a la depresión, aún hasta el suicidio, al odio o al asesinato. Por eso el Señor quiere que la misericordia triunfe sobre el juicio. Nuestra mente tiene que ser vaciada de todo aquello que nos está acusando constantemente y que nos hace acusar a las personas. Podemos decir que perdonamos, pero está el recuerdo de las heridas ahí, y esas heridas están destruyendo y destruyendo el corazón y la vida de las personas, tanto que minan mucho su energía y sus recursos. Gastan tanta energía simplemente tratando de sobrevivir de un día a otro, que les queda muy poco para dar a los demás. Muchas veces ya no tienen energía, no tienen amor, no tienen paciencia para darle ni siquiera a su propia familia. La gente le preguntó a Juan el Bautista si él era el Mesías, a lo que él contestó: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16. Cuando amamos esta escritura, ¿cuántos mensajes hemos escuchado sobre el recibir el Espíritu Santo? Pero leamos el versículo que sigue, verso 17. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Razón por la cual debemos amar esta escritura, como dijimos antes. El Señor nos está diciendo desde el momento que nos entregamos a Él, que Él se compromete a quemar la paja de nuestras vidas, todo aquello que nos está estorbando, todo aquello que no nos dispone para servirle al Dios vivo. Te pregunto, ¿estás dispuesto a dejarle que Él haga eso? Dice ahí en Mateo 22:37-39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La falta de perdón, el guardar el enojo, el guardar sentimientos, el guardar ira, el guardar contiendas, el guardar cosas en el corazón,
No dejan amar a Dios con todo el corazón, como lo dice, ni dejan amar a Dios con toda la mente, mucho menos con el alma, porque todo eso está obstruyendo todo nuestro ser. Asimismo, también nuestras fuerzas, viene el desánimo, viene la depresión y no queremos ni siquiera servirle a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesucristo vino a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Las cosas negativas en nuestra vida nos bloquean para servir tanto a Dios como para amar a Dios y amar a otros. Nuestros pensamientos, nuestras palabras pueden estorbarnos para movernos libremente de la gracia de Cristo. Por eso Pablo dijo la importancia de esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De acuerdo a 2 de Corintios 10, 4 y 5. Ya que la palabra nos está diciendo que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tenemos que empezar a trabajar en nuestras vidas y saber discernir que el acusador siempre va a venir a traer pensamientos negativos para acusar a las personas. Pero el consolador siempre va a traer pensamientos positivos, pensamientos de vida, que van a dar vida, que van a edificar, que van a animar, porque el Espíritu Santo, Él siempre trae palabras de vida. Por eso el Señor nos dice que cuando encontremos ese camino, Él nos dice, este es el camino, andad por él. Isaías 30, 21. El acusador acusa, el consolador consuela. Esto es sencillo, ¿verdad? Pero muy profundo. Por eso tenemos que saber que el 80% de nuestros pensamientos, la mayor parte son pensamientos negativos, críticos y acusadores, y que solo el 20% son positivos. Por eso tenemos que reforzar a través de la lectura de la palabra de Dios nuestros pensamientos, pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de tranquilidad, pensamientos que bendigan a las personas. El 80% de nuestros pensamientos son negativos y de juicio, que en realidad son del enemigo, y no comprendemos del por qué no disfrutamos más de las bendiciones de Dios, porque siempre estamos acordando más con el enemigo que con el Espíritu Santo. Recuerda que la palabra positiva viene del Espíritu Santo, es palabra de vida, palabra que edifica, palabra que anima, palabra que consuela, viene del Espíritu Santo. Oramos. Oh Señor, tú sabes que necesito que me ayudes con esto. A veces no comprendo esta necesidad del perdón y de la misericordia. Necesito que me des una punzada cada vez que mi mente empiece a ser negativa o a criticar a las personas. Cada vez que tengo pensamientos de juicio o de condenación. Porque no quiero hacerlo ya más. Necesito un milagro que transforme mi corazón, mi mente, mi alma. Necesito que tú me ayudes, Señor, a cambiar mis pensamientos para que de esta manera pueda tener pensamientos positivos, pensamientos de vida, pensamientos que me den vida para la gloria de tu nombre y en el nombre de Jesucristo. Gracias. Son meditaciones de la palabra de Dios, nuestro devocional diario, y hoy nuestro tema fue la misericordia triunfa sobre el juicio. Damos gracias a Dios por
una oportunidad más que nos da para bendecir su vida. Que usted hoy medite en esta palabra y le pida a Dios que le ayude a ser una persona diferente, que también la misericordia triunfe a través del juicio que pueda tener para cualquier persona. Amén.